¿Qué ha habido, racita? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Para empezar, hablaremos de tres secciones: facciones, inicio y su conclusión. Existían los villistas, zapatistas y los constitucionalistas. Empecemos con los zapatistas. Estos chavos tenían como objetivo rechazar el sistema político neoliberal mexicano con sus promesas de modernización, que mantenía la desidia a la comunidad indígena y campesina, así como establecer una democracia participativa. De ahí siguen los villistas. El villismo fue un movimiento político y social heterogéneo de carácter agrarista liderado por el general Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, incluyendo a grandes sectores del sector popular, pues dentro del mismo existían rancheros, ganaderos, mineros, agricultores, extranjeros y campesinos. El villismo contó con un amplio apoyo de líderes obreros, y dentro del mismo se encontraba un grupo de intelectuales que fundamentaron el movimiento. Se dirigían al igual que Zapata, bajo el lema de tierra y libertad. Muy importante este lema, amiguitos. Y por último, los constitucionalistas. La revolución constitucionalista tuvo por objetivo restablecer la legalidad poniendo fin al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910. Irónicamente, 100 años antes, los mexicanos pelearon en contra de la corona española y en 1910 la situación se prolongó por 34 años. Pelearon en contra del dictador mexicano Porfirio Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Según los expertos en la historia sobre la Revolución Mexicana, tres causas fundamentales contribuyeron al inicio de esta guerra: causas de orden político, causas económicas y causas sociales. Empecemos por las causas de orden político. El envejecimiento del sistema, manifestado en la prolongada permanencia de Díaz en el poder, así como la inmovilidad del gabinete porfirista. El ministro más joven tenía 60 años de edad y por lo menos 20 años en el puesto. De la misma forma, los diputados y senadores, gobernadores y demás puestos administrativos de distintos niveles fueron ocupados por elementos fieles al régimen, limitando los espacios requeridos para su consolidación como clase social, por la cada vez numerosa clase media. De ahí siguen las causas económicas. La inconformidad de los pequeños empresarios dedicados a labores comerciales, agrícolas e industriales, inconformes con el manejo que la oligarquía de los científicos hacia los créditos bancarios, pues en muchas ocasiones los destinaba a financiar sus propios proyectos. Otra razón que también motivó era la inconformidad de la clase media emprendedora. Eran los efectos que la tienda de raya tenía en el desarrollo del capitalismo, pues al limitar el intercambio dinero-mercancías dificultaba el crecimiento del mercado interno. Y las causas sociales. El descontento de los campesinos causados por el despojo de tierras, de que manera sistemática se venía dando desde 1883, en que se empezó a aplicarse la ley de deslinde y colonización de tierras baldías, y aunque su aplicación fue suspendida en 1808, sus efectos resultaron catastróficos para la mayoría de poseedores de tierras que no pudieron comprobar por medio de títulos la legítima posesión de sus terrenos, que perdieron, incrementándose el latifundismo iniciado desde los tiempos de la Reforma Liberal. En ese contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera sus candidatos en una asamblea nacional y compitiera en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. El 6 de octubre, Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio proclamó el San de San Luis. El plan convocaba la lucha armada. Junto con este documento, Madero escribió un manifiesto dirigido al ejército federal, en el que se le exhortaba a unirse al movimiento revolucionario. Conciudadanos, no vaciléis pues un momento, tomad las armas, arrojad el poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos de la victoria, sufragio efectivo, no reelección. El 8 y 9 de mayo en Ciudad Juárez, liderados por Orozco y Villa, lograron penetrar las trincheras. Madero intentó detener las embestidas, pero más rebeldes se unieron paulatinamente a la transgresión, por lo que finalmente decidió dar la orden al resto de sus hombres de proseguir el asalto. En Ciudad Juárez, a los 21 días del mes de mayo de 1911, reunidos en el edificio de aduana fronteriza, los señores
licenciado Francisco Carvajal, representante del gobierno del señor general don Porfirio Díaz, doctor Francisco Vázquez Gómez, Francisco Madero, padre, y licenciado José María Pino Suárez, como representantes de los tres últimos de la revolución, para tratar de hacer cesar las hostilidades en todo el territorio nacional, y considerando que el señor general Porfirio Díaz ha manifestado su resolución de renunciar a la presidencia de la República antes de que termine el mes en curso. En 1919, cuando finalizó la Revolución Mexicana, Venustiano Carranza era el presidente del país. En 1920 se rebelaron contra él algunos de sus principales generales, Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta. Durante aquel año, Carranza fue asesinado y Obregón fue elegido presidente. Calles llegó al poder en 1924 y comenzó a aplicar una serie de reformas, especialmente en materia agraria. Durante su presidencia comenzó la Guerra Cristera, de 1926 a 1929. Los cristeros, molestos con la política muy religiosa de Calles, atacaron pueblos, haciendas, ferrocarriles y escuelas laicas. Finalmente fueron derrotados por las fuerzas constitucionales.